Bienvenidos queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, mi nombre es Nacho Alberti y aquí estamos comenzando un episodio más de Y si fuera cierto, podcast para Nuevo Tiempo Uruguay. Recuerden de suscribirse a nuestro canal, por favor, ahí no se pierdan ninguno de los contenidos. Se suscriben, activan la campanita para que les avisen todas las notificaciones de los contenidos que vamos subiendo semana tras semana. Además, los invito a que puedan dejar su comentario y que compartan este link también de este episodio que va a estar buenísimo. No porque sé si fuera cierto, no porque esté yo acá, sino por quién es el invitado que nos está acompañando. Justamente por eso, la charla, la historia. Y no les digo más nada, no voy a dilatar más este momento, solamente le voy a dar la bienvenida y le voy a saludar a Roberto Canessa. Roberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. La verdad que estoy súper feliz, contento, emocionado, un poco nervioso también, no te lo voy a negar. Yo sé, por ver en otras entrevistas que te hicieron, que tuviste y todo, y en otras charlas que tuviste, siempre decís, lo que le pasa al otro conmigo es cosa del otro, ¿no? Pero no puedo dejar de decirlo, y te admiro, digamos, ¿no? Por un montón de cosas que viviste y que haces y cómo pensás y todo. Y haber leído tu libro Tenía que sobrevivir, a mí me hizo encontrarme con alguna fuerza y algunos recursos mentales y emocionales que no sabía que tenía yo, para sobrellevar algunas cosas que la vida, como vos decís muchas veces, tiene sus cordilleras, ¿no? Así que gracias por eso también, gracias por ese libro que creo que no solo a mí, sino le ha hecho bien a mucha gente. Para empezar, empecemos a conocer un poco, quien no lo conoce todavía, quién era Roberto Canessa antes de subirse al avión que después se cayó. ¿Quién era Roberto? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué andaba estudiando? ¿Cómo era su vida? Mi padre era médico, tenía 19 años, estaba en segundo año de la Facultad de Medicina. El rugby ocupaba muchísimo en mi vida porque había tenido la suerte de jugar en la selección. Y me iba a Chile a jugar al rugby. ¿Estabas por salir en avión? ¿Ya habías viajado en avión alguna vez? El año anterior habíamos hecho exactamente el mismo viaje, pero con mejor suerte, con menos escalas. Con menos escalas. ¿Y tenías miedo a viajar en avión o No, era me parte parecía divertido, me parecía bueno. una audacia. Además, cuando jugaba en la selección íbamos a Buenos Aires de mañana y volvíamos de noche en el mismo Fairchild, o sea que era un avión conocido. Avión. Sí. ¿Y cómo era tu vida en ese momento, en los preparativos, antes de irse de viaje? ¿Todo feliz, normal? 19, sí, no, la llegada al aeropuerto de gente joven, que llega tarde, que uno viene, que no viene, que te subís al avión, nada a recalcar, ¿no? Y durante el viaje también lo mismo, jugando, bromeando, bajaron en Mendoza, se subieron de nuevo al avión medio que insistiéndole a los... Sí, bastante molestos por la tragedia de tener que hacer un día escala en Argentina, que la moneda no nos favorecía tanto como en Chile, gastar de los pocos pesos que teníamos. Así que teníamos premura por llegar a Chile. Y entonces le dijeron a los pilotos, che, dale, vamos. Sí, no, era momento de gobierno militar, así que guarde compostura, esto no es cuestión de salir corriendo. Ustedes tienen que entender, pero bueno, vamos a tratar de pasar por paso planchón. Y salieron. Salimos y chocamos y nos caímos. Y de un momento a otro estabas en lugar de yendo ahí, en un lugar impresionantemente extraño, en un lugar que cuando chocó el avión y se detuvo no podía creer que estaba vivo, y saliendo a buscar a las ambulancias y los bomberos y todo. Y cuando salgo en la parte de atrás del avión que se había partido, estaban en medio de la nada, sin recursos, con gente herida, un fierro clavado, el otro deliraba, otro venía corriendo y se lo tragaba la nieve, algo totalmente incontrolable, y vos tenés que buscar reencauzar las cosas. Vas al capitán que está abatido porque se siente responsable, y ahí viene la noche, y a guarecerse y a pasar un frío terrible entre un fuselaje que era el infierno del Dante. Gente que se quejaba, gente que peleaba, gente que deliraba, ¿no? ¿Hay algún momento en el que la cabeza hace clic y decís, ok, acepto esta realidad y veo lo mejor que puedo hacer? ¿O es descontrol todo el tiempo porque la situación te supera, digamos? Son todas cabezas diferentes. En esos momentos hay los que conectan y los que no conectan. ¿Cómo fue tu caso? Gustavo Servino me decía, fulano, mengano está muerto, no tiene pulso en la cabeza.
vamos a sacar los sillones, vamos a meternos en el fuselaje. No, a mí la cabeza siempre me funciona, siempre se engancha, ¿no? En hacer algo. Con posición del lugar, sí. Claro, sí. Con la realidad que te toque. Claro, sí, llevar adelante, ¿no? Y hubo distintos momentos en esos 72 días que te tocaron vivir, que fueron como los remarcados por casi todos los que cuentan esta historia, digamos, que son, bueno, el momento de la avalancha, el momento cuando se enteran que no los van a buscar más. Todos esos momentos también para vos fueron como hitos en esos 72 días que decís, y la verdad que sí, fueron marcando mi camino en esos días. Yo, viéndolo retrospectivamente, me doy cuenta que tuvimos una metamorfosis, ¿no? Que tuvimos que cambiar nuestras mentes a la sociedad de la nieve. Éramos otras personas. Normalmente en la sociedad del llano, cuando alguien se muere, te da lástima. Ahí cuando se moría alguien, te daba lástima por ti mismo porque eras el próximo en la lista de espera. Tenés un acercamiento a Dios que yo no tenía normalmente. Es decir, yo veía que mi próximo jefe iba a ser Dios y que me iba a encontrar con él y me iba a decir que Dios me iba a decir, ¿qué hago contigo? Y le digo, bueno, no soy muy bueno, tampoco soy muy malo, acomodame por donde quiera. Empieza un misticismo poderoso, empezás a acercarte a Dios de una manera increíble. Por otro lado, las necesidades de comer y todo te hacen que te sumerjas en darte cuenta que los cadáveres son la única fuente de proteínas. Asociado a que yo era estudiante de medicina y conocía el metabolismo. Sabía que la carne de vaca y de la gente era lo mismo, eran proteínas, que la grasa es lo mismo, son lípidos. Me faltaban los carbohidratos, pero yo había estudiado el ciclo de Krebs, que de la proteína con neoglucogénesis, o sea que el sustrato servía. Lo que pasa es que era una persona, un amigo, que yo lo estaba invadiendo y todo eso que puedo discutir cuando vos agarrás el pedazo. ¿Por qué tengo que comer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto? Yo no tengo por qué hacer nada, me puedo dejar cómodamente morir y seguir, cortar todo este sacrificio. Pero bueno, ahí me acordé de mi madre y le quería decir, mamá, no llores más que estoy vivo. Y por eso me tenía que comer el muerto y por eso lo hice y aprendí que en la vida las razones para hacer las cosas son mucho más importantes que el por qué. Cuando vos querés hacer algo, después viene el por qué. Primero está el por qué y después está el cómo. ¿Cómo lo vas a hacer, no? ¿Por qué querías salir? Decirle a esa señora, su hijo no está muerto, ¿no? Que es lo que me pasa en cardiología hoy en día cuando tenemos pacientes y yo quiero esa misma lucha de esos niños, robárselos a la muerte, porque son niños que tienen cardiopatías muy graves y poderle decir, no llores más, tu hijo va a vivir, ¿no? O sea que vuelve la vida a llevarme a esas mismas circunstancias de la montaña. En lugar de decir yo a mi madre, se lo dijo a la madre de un niño. O sea que nos quedó imprimida una manera de vivir la vida que viene de la montaña, esa manera de encarar las cosas diferentes, esa manera de salir a caminar con lo imposible, esa manera que viene un niño con una cardiopatía dentro del útero de la madre, con un tumor en la barriga y yo digo, bueno, tengo que mostrárselo a Jack Reichik allá en el hospital de Filadelfia, porque él opera estos casos. Y eso avanza y bueno, y el niño ahora tiene 5 años, toca la batería y se sienta en el asiento al lado de mi nieto. Y digo yo lo que es el destino. Encontré el lugar apropiado, ¿no? Y darte cuenta que en la vida es mucho mejor poder ayudar que necesitar ayuda, ¿no? Y por eso pienso que una persona rica es la que puede dar ayuda y una persona pobre es la que necesita ayuda. Y tenemos muchas dimensiones cambiadas que yo las aprendí ahí en esa sociedad de la nieve. ¿Tenía la misma pasión por vivir en aquel momento que ahora cuando te enfrentás, digo, también estos desafíos con los niños, en las cirugías y todo? Yo te diría que tengo una curiosidad de vivir. Tengo curiosidad de la vida. ¿Qué te da curiosidad de vivir? Y me da curiosidad que cuando estás centrado en el fuselaje y estás con el alud y estás tapado de nieve y muerto de frío y sentís que no tenés nada y que estás suspendida la búsqueda y te das cuenta que todavía tenés la vida. Y la vida es la curiosidad, es una semillita en el pecho que te dice, dale, seguí Roberto, a ver cómo te morís. ¿Cómo sucede eso de
de la muerte, también haberle perdido el miedo a la muerte, porque cuando estaba enterrado digo, me iba a morir, y no es tan horrible de morirse. ¿Antes le tenías miedo? Sí, creo que sí. Y cuando estaba muriendo, pero che, siento morirse no es tan grave, ¿eh? Estaba marchando y entiendo también cuando se mueren mis pacientes, que entran en la paz, que entran en una dimensión diferente que tenemos que aceptar y aceptar que son decisiones de Dios. Los hombres pueden hasta una parte, pero el resto, toda la culpa la tiene Dios, porque Él es omnipotente de tomar nuestras decisiones. ¿Cómo es? Yo también soy curioso de la vida y soy curioso de un montón de preguntas que muchos seres humanos, muchos, nos hacemos con respecto a la muerte, como estamos hablando, con respecto a la misma vida y con respecto a Dios también. ¿Cómo es relacionarse con Dios? Porque viste que uno a veces, como creyente en Dios, dice, bueno, me acerco más a Dios, me relaciono más a Dios. ¿Cómo es acercarse o relacionarse con Dios para Roberto Canessa? Es eso, o sea, ¿cómo es? Vos dijiste, nos acercamos más a Dios o estábamos más cerca de Dios allá en la cordillera. ¿Qué quiere decir acercarse más a Dios en el medio, en este caso, de ese momento, de eso que te tocó vivir allá y a veces lo que te toca vivir acá, hoy, en el presente? Y Dios es un amigo con mayúscula. Sos ese amigo que vos, como un padre, recurrís cuando lo necesitas, ¿no? Y que mientras no lo necesitas, sos un muy mal amigo. No le haces caso, ¿no? Pero el día que lo necesitas, sabés que está ahí. El día que ves que tus fuerzas no pueden más, el día que salís de la luz y mirás esas montañas gigantescas y decís, ¿quién me puede ayudar de acá? Pero si soy amigo del que creó todo esto, soy amigo del Creador, soy amigo de Dios y le voy a pedir que me ayude a salir de este lugar. Pero no lo ves a Dios. ¿Cómo te comunicás? Lo sentís. Yo pienso en ese Dios que creo que, no sé si fue Nietzsche o no sé qué filósofo dijo, es el Dios que está en las montañas, en los ríos, en los amaneceres, en las flores. Yo creo que ahí ves que Dios existe, ¿no? En las cosas que te deslumbran de la vida, en las cosas que te emocionan, es cuando te acercas a Dios, cuando lo necesitas, ¿no? Eso que te deslumbró, como has contado, no recuerdo si está en tu libro también, pero te lo he escuchado decir, esa luna llena que salió cuando estaban encarando ese último viaje antes de salir, ¿así se disfruta de Dios también? Es pasar de estar horrible a pasar de estar en una situación deslumbrante. Una hora antes nos estábamos enterrando en la nieve, nos estábamos congelando, estaba soplando el viento y una hora después encontramos dónde poner la bolsa de dormir. Se calma el viento, esas estrellas gigantescas que te abrazan, esa luna que pinta de blanco todo el valle y vos decís, pero ¿cómo? Hace una hora estaba horrible, ¿cómo hay que saber esperar a que salga la luna? ¿Y qué me pasó? Pasa que en la cola habíamos encontrado unas botellas de rom y también habían ayudado. ¿Cuáles fueron esos momentos de dificultad donde, no sé, si puede haber, más allá de los que todos conocemos, de los que, bueno, todos, los que conocemos por ahí un poco de esta historia, más allá de esos que mencioné, el alud, algunos otros que, no sé, que no hayas contado tantos que vos decís, no sé cómo hice para salir de esta, no sé cómo hice para enfrentar este momento, algún momento que recuerdes que digas, así todo difícil, así todo pensando que no, sí, pensando que no iba a salir, salí, pensando que no lo podía enfrentar, o pensando antes de que pasara todo eso, si me describían una situación iba a decir, ni loco, pasó esto y lo pasaste, y hoy estás acá. Cuando ves 3 picos durante 60 días y decís, ese es el lugar más alto, yo si escalo ese lugar va a estar todo bien, y cuando llegás a los 3 picos ves que hay 3 picos más. De las veces en la vida en que se te posterga lo que le querías lograr y vas caminando a 5.000 metros, 33 pasos, te falta el aire, sentís que el corazón se te sale por la boca y mirás para Argentina y ves 2 caminos y te das cuenta que te equivocaste, que la salida está para el otro lado y empezás a sentir un avión que iba mi padre del lado chileno
y Nando que me decía, yo no quiero volver, para el oeste está Chile, tenemos que seguir con el plan original, y tenés todas esas decisiones que tomar tan difíciles, y que aprendí que no hay que decidir de tarde. ¿Por qué? Porque estás cansado, tenés que hay que esperar al día siguiente, y bueno, y el día siguiente era un día de sol, la montaña estaba vestida de gala y te invitaba a tirarte para el otro lado, y fue lo que hicimos, nos vamos a tirar a una tremenda velocidad, ibas deslizándote y pasaban los saludes y vos decías, esto es demencial, yo me quiero ir a mi casa, pero mi casa no puedo volver, mi casa queda para allá. Esos momentos en la vida de no retorno son los momentos de que uno tiene que elegir a veces no la mejor solución, sino la que las circunstancias te llevan a seguir adelante. La que hay. ¿Se puede describir más ese viaje o contar más de esos 10 días, de cómo fueron, de algunos momentos? Como te voy a decir que existía la Sociedad de la Nieve, es una sociedad de hielo, de glaciares, una sociedad sumergida en la tristeza, una sociedad donde en cualquier momento veías entre el hielo un brontosaurio congelado, ahí todo era muerte, todo era pasado, y que yo pensé que me iba a morir en ese lugar, y ver nacer un río con verde. Cuando vi agua y pasto, dijo, Roberto, te salvaste, tenés agua y pasto, con eso vas a sobrevivir. Mirá vos lo que era la sociedad de la nieve, tan terrible, tan ancestral, tan dejada atrás, y con una lagartija que me daba la bienvenida y me decía, pero vos no estabas muerto, vos de dónde venís, vos de dónde sos, vos acá no existís, y un retorno constante a través de signos, una lata de sopas Magic, que Nando dice, no, capaz que la tiraron de un avión, una herradura, vas reencontrándote con la sociedad del llano, te vas reencontrando con las vacas, viste que no podés creer, y bueno, y la necesidad de contacto con otro ser humano que sea de tu momento de la vida, que es el momento que ves al arriero y que ya, misión cumplida, ya está, ya llegué. ¿Qué contrastes encontrás o podés recordar ahora entre la Sociedad de la Nieve que se formó allá en la montaña durante esos 70 y pico de días y la sociedad en la que vivimos hoy todos los días? Similitudes y contradicciones, no sé. Y bueno, la primera es que nosotros en las medias de rugby teníamos carne y grasa, que era nuestra comida, y cuando yo veo al arriero y digo, esto tengo que enterrarlo, estos son los restos de mi amigo, esto tiene que ir a una tumba, esto no es más comida, estás en la sociedad civilizada. Ese contraste de volver y dejar atrás todo ese desarrollo gigantesco que fue la Sociedad de la Nieve, ¿no? ¿Qué te pasa cuando contás de nuevo la historia? ¿O por qué? Si hay un porqué de contarla, ¿cuál es tu propósito de decir, sí, la voy a compartir porque? Porque esta es una historia de personas comunes y corrientes que, enfrentadas a una situación terrible, con la ayuda de Dios, tuvimos un resultado extraordinario. Y saber que adentro de cada uno hay una capacidad de sobrevivir y disfrutar de la vida que no te estás dando cuenta, y una capacidad de ayuda y una capacidad de heroísmo, que es cuando a mí me dicen qué suerte tenés vos que podés caminar, yo tengo las piernas rotas, y que la vida muchas veces te mira a los ojos y te dice, te necesitamos, ¿no? Esa canción dice, el Señor me ha mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Y que no eludas en la vida cuando te dicen, te necesito a ti. Formás parte de grupos donde todo el mundo da lo máximo, en esos grupos que cada cual ve a ver qué tajada puede tomar. Tengo dos últimas preguntas. Una la hizo una persona que vio uno de los episodios anteriores que ya sacamos con otros de los sobrevivientes y me dijo, yo no voy a ver, si ustedes siguen sacando esta historia no la voy a ver más, me dice, porque
yo le digo, yo encuentro a Dios en esta historia, y esta persona me dice, yo no encuentro a Dios en esta historia. Vos le podrías decir, ayudándome a mí a responderle, cómo yo encuentro y cómo Roberto Canessa encuentra a Dios en esta historia. Milagro, tragedia, odisea, accidente. Que vaya donde cayó el avión, que haga esa peregrinación, y le puedo asegurar que ahí va a sentir la presencia de Dios y va a sentir que Dios le ayuda a ser feliz, pero que tiene que ocuparse de eso, ¿no? Hay que dar los pasos. Todo el mundo se quiere sacar la lotería, pero nadie compra un número. Yo le diría a ella, comprate un número, andate a la cordillera y vas a ver que vas a conocer al Dios que conocí en los Andes. Esa persona es parte de un montón de personas que están pasando hoy mismo su propia cordillera, ¿no? Esa persona que me dijo eso. Y a mí me llamó mucho la atención también dando unas noticias, que me toca dar un programa de noticias en la radio, el alto índice de suicidios que hay en Uruguay. En otras partes del mundo también, ¿no? Tristemente. Si le tuvieras que dejar un mensaje a aquellos que están pasando de esa cordillera, aquellos que no le encuentran ese sentido a la vida, ¿por qué es linda la vida? ¿Cuál es esa semillita que Roberto Canessa habla? Y por qué habría que ser curioso con la vida. Que si tu vida no es muy importante para ti, es muy importante para los que te rodean. Es muy importante a la gente que tenés que ayudar. Andá a un centro CAIF, andá a una cárcel, andá a darle consuelo a los demás. Yo creo que eso es lo más importante. Ser generoso y dar, alguien lo tiene. No te lo quedes vos, porque si vos le das algo a alguien, se lo va a quedar para siempre. Entonces que tenemos que no mirarnos el ombligo, sino mirar los ojos de los que nos rodean, de los que necesitan, que hay muchísima gente que necesita de ti. Es cuestión de que y están alrededor, están en todos lados. Los niños que están abandonados. Yo estoy seguro que vas a un lugar donde estén los niños abandonados y te vas a volver una persona diferente, te vas a olvidar de ti. La última es, ¿cómo fue la vuelta? ¿Cómo fue regresar? ¿Cómo fue volver a la casa? Como si fue traumático, si no, si hubo que pensar en tratamientos psicológicos, si, no sé, hubo otro tipo de terapia, decir, vivir tan simplemente. ¿Cómo fue el reencuentro con la familia, con los amigos y la vida sin los amigos, los que se quedaron en la montaña? Y después de 72 días de luchando para salir, el día que salís te sentís pletórico. El día que salís no podés creer que estás en tu casa, que ves el hibisco, que soñaste con él, que está florecido una vez más en primavera, que pensaste que nunca ibas a ver y lo estás viendo de vuelta. Y el equipo de rugby que estaba desmantelado, que teníamos que hacer el equipo, yo había salido para hacer eso, había salido para estudiar medicina. Y el equipo que dicen, yo creo que nunca se va a recuperar, ese año sale campeón y me viene a abrazar el padre Arturo Nogueira, que se había muerto en la cordillera, y me dice, no está tu hijo, no está mi hijo, pero estás vos. O sea, lograr en la vida, a partir del dolor, generar esa protección a los héroes de los Andes, que estaban llenos de pantallas, llenos de cines, llenos de cosas, que de repente le daban envidia a la gente, y ese padre dice, tenemos que cuidarlos. Fíjate vos, a partir del dolor, lo que es la capacidad de un arma generosa y grande. Los chicos, Nicola, el menor tenía 2 años, el mayor tenía 10, estaban los 4. Todo el mundo iba a la casa a visitarlos. Era una casa que estaba llena de amigos. Las casas llenas de amigos, cuando vienen los papás, los amigos se van. No había papás ahí. Seguían los amigos, se quedaban a dormir, seguía funcionando, había una tremenda incertidumbre, y ahora van a ser abuelos esos chicos. Entonces, como comunidad, el Cristian ha cumplido. Como comunidad, como me dijo Daniel Juan cuando me tocó ser presidente, que Daniel Juan era el presidente que hizo la conferencia de prensa con 23 años y deslumbró al mundo, me dijo, Roberto, el All Christians no es un equipo de rugby porque ya tenemos la cancha, ya tenemos el campeonato, el All Christian tiene que ser mucho más que eso. Y ahí, bueno, hicimos los tréboles,
ahí hicimos el barrio Santa Margarita, ahí se empezó a enseñar rugby en las cárceles, se empezaron a hacer un montón de cosas que empiezan a ver que todo tiene que ver con todo. Cuando el otro día había un equipo de rugby, los Halcones, de los menores infractores, que hicieron un equipo para poder jugar afuera y los recibimos en All Christians, y yo voy a hablar con el docente de esos chicos, me dice, yo estudié en el Liceo Jubilar. El Liceo Jubilar ha hecho una obra magnífica en lugares de contexto crítico. Y me dice, ¿sabés quién era compañero de clase mío? El actor de Numa Turcati en la película. Wow. Y a Enzo lo conozco muchísimo. Y de un día a otro pasó de vivir humildemente a tener que elegir catálogos de Armani porque se publicaba la película en Venecia. Entonces empezás a ver lo que es una montaña rusa de la vida, de cosas que se están dando, y que todo tiene que ver con todo en la medida de que no te canses de ser bueno. Qué bueno. Muchas gracias. Queremos hablar con tu esposa, que sabemos que estaba por ahí atrás. Yo le quiero preguntar a Edu, y lo bueno del formato podcast que nos permite hacer esto, ¿será que se puede hacer, por ejemplo, que estén los dos y hacemos tipo con el micrófono? Ya lo hemos hecho muchas veces. Anímate. Bueno, justamente te iba a preguntar acerca del museo. ¿Qué te pareció el museo cuando entraste por primera vez? ¿Qué impresión tuviste o qué te generó cuando entraste por primera vez? No sé si fue acá o en Carrasco, pero ¿cuál fue el impacto? De vuelta al fuselaje, de vuelta a los objetos que me rodeaban en la montaña, y que podía recordar en esa época dónde estaban las cosas, ver los mitones que hizo Javier Metol, ver la tela del avión, ver la textura. Somos muy, muy sensoriales, ¿no? Toda esa ventana del fuselaje es un poquito entrar en contacto con los objetos de la montaña. ¿Y te parece que está bueno contar esta historia desde un museo también? Me parece que le hace muy bien a la gente saber que tenés todo ese potencial que te decía de encontrar adentro de ti la paz espiritual, de estar conforme con las decisiones que tomás en tu vida. Buenísimo. Bienvenida, Laura, al sillón. Gracias. Al sofá. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, muchas gracias por animarte ahí a estar un ratito también con nosotros en esta charla. Yo te quería preguntar primero lo mismo. ¿Qué te pasó a vos cuando entraste al museo? Y después dos preguntitas nada más y ya. Pero ¿qué te pasó a vos cuando entraste por la primera vez? Acá o en Carrasco, pero cuando te encontraste con esta historia contada de esta forma, digamos. A mí me impresionó muchísimo que York Thompson dedicara toda su vocación de servicio a ayudar a los sobrevivientes a que demostraran lo que tienen. Y me encantó de eso. Qué bueno. Te quería preguntar un poco, llevándote al antes del viaje, rapidito, ¿cómo fue que lo viviste vos? El previaje, no sé, si había sentimientos encontrados o era un viaje más que se iba el novio y después la vuelta, obviamente, ¿no? ¿Cómo fue reencontrarse? Él siempre me dejaba regalitos en el contador de la luz de la casa de él o de la mía cuando se iba de viaje. Y en esa oportunidad me dejó un dibujo de una cachila, que siempre me dibujaba cachilas. Y se suponía que yo lo iba a buscar. Y igual no estaba muy conforme con que se fuera en ese avioncito tan chiquito a la cordillera. Y le dije a dos amigos míos, no sé para qué se va en ese avioncito, en el momento que estaba cayendo el avión. Yo estaba diciendo eso, sí. Y los amigos me decían, sí, se va a Chile, no sé qué. Y después no sabían con qué cara mirarme porque fue lo que pasó. Uh-huh. Así fue la previa. Así fue la previa. ¿Y el enterarse que el avión estaba perdido? O sea, ¿cómo? Llegué a la casa de su mamá a visitarla y ella estaba recibiendo la noticia de que el avión estaba perdido.
Y al principio, por supuesto que pensamos que era un malentendido, que el avión estaría aterrizado en algún lado, que le habría pasado algún desperfecto. No sabíamos que había parado en Mendoza. Ajá. O sea que pensábamos que ya estaba en Chile y que este sería claro. el que volvía. Ah, Bueno, después confirmamos que había parado en Mendoza. Después vino mucha gente a la casa de Roberto y vino esta noticia de que capaz que era un error y que el avión estaba en alguna parte de vuelta. Así que su papá y sus amigos sacaron unas copitas chiquitas y tomaron un licorcito porque por suerte el avión se había zafado del accidente, pero no, era todo verdad, estaba perdido. Claro. Y bueno, así empezó el desconcierto, que nos decían que estaba perdido, pero no sabíamos en aquella época de la política. Después vinieron con que estaba raptado, que no, y que no sé qué. Nos costó mucho asumir que había habido un accidente en la nieve. Y durante esos 72 días, ¿cuál fue tu sensación? Todas las tardes a las 6 de la tarde íbamos a lo de Rafael Ponce de León, que era el radioaficionado que nos daba toda la información de la búsqueda. Todos los días, toda la comunidad estaba ahí. Y rezábamos el rosario y esperábamos las noticias de Chile. Después se cerraban las comunicaciones, como era antes, y hasta el otro día no teníamos más información. ¿Y así fueron los 72 días o en algún momento, o incluso cuando dijeron se suspende la búsqueda? ¿Ustedes también? Cuando dijeron se suspende la búsqueda, empezaron las familias en forma privada a buscar. Ellos, donde iba mi padre, porque como yo iba ahí a la radio y había unas madres que decían que los chicos estaban vivos y que iban a volver, mi papá, que era médico, decía, se está volviendo loca, no la dejen ir más ahí. Así que cuando empezó la búsqueda privada, mi padre empezó a ayudar, porque además teníamos muchos más afectos en el avión. Y bueno, así fueron, siempre buscando. Cuando aparecieron, el papá de Roberto estaba buscando en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya del lado argentino. Por eso no viajó con nosotros a Santiago esa mañana. ¿Y cómo fue encontrarse con Roberto después de...? Todo me parecía muy fácil después de eso. Claro. Lo encontré muy flaquito y chiquitito ahí, con su vocecita tan débil, los labios todos rotos. Estaban todos los otros por ahí caminando por ese hospital viejo tan lindo con pisos de madera, que me acuerdo el sonido que hacían pum, 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 así. Me acuerdo. Sí, y el padre de ella, que es un cirujano, un hombre firme, que me echaba de la casa a las 8 de la noche porque era una inapropiada quedarse en la casa, ¿no? Y con el problema de rehacer la vida de su hija, ¿no? Y entonces de decirle que encaminara la vida, ¿no? Hasta que una tarde le llegó una noticia, ¿no? Una tarde me dio por la producción, 19 años teníamos los dos, ¿no? Primer día que me siento bien y mi mamá con una cara horrible, y le dije, por favor, cambia la cara porque es el primer día que me siento bien. Y me dice, lo que pasa es que llegó el momento, es verdad que había chicos vivos, aparecieron 2 uruguayos del avión, no sabemos los nombres y no sé qué decirte. Entonces ahí nos fuimos a lo de Ponce de León, corriendo, con otra amiga que estaba su novio también en el avión, y esperamos por horas de horas. Nunca dijeron los nombres. Para mí fueron horas, fue de la tarde hasta como a las 11 de la noche, y nunca dijeron los nombres, y nos fuimos a dormir. Mi papá me dio media pastilla, me acuerdo, y me mandó a dormir, y después me despertó. Pero yo no sabía, yo lo que recuerdo es que estaba sentada en la cama y había una persona que abrazada de mí lloraba y me decía, tú tenías razón, él está vivo. Y así fue como me enteré. Wow. Y se llenó toda la casa de gente, y en la casa de él su mamá estaba en la vereda porque el padre estaba en la búsqueda del lado argentino.
sentada toda la gente alrededor también. Y esa mañana nos fuimos para Santiago y después al sur. ¿Cómo se llevan con esto? Con que los reconozcan ahí por la calle, no sé, ¿se llevan bien? ¿No? ¿Les gusta? ¿No les gusta? O lo aprovechan para decir, bueno, voy a compartir estos valores que esta historia me dio y las enseñanzas. Me siento como una estatua de bronce que camina, ¿viste? Como un símbolo que va por ahí para la gente, ¿no? Y bueno, como que es importantísimo todo eso, pero eso no tiene nada que ver con mi vida de día a día, ¿no? Soy abuelo, mi nieto de 4 años me dijo, yo quiero, Tata, escalar montañas como vos para salvar a mis amigos. Wow. Entonces como que la historia va calando hondo y lo llevé a unas montañitas acá cerca. Y me dijo, no, Tata, montañas con nieve. Montañas de verdad. Claro, y ahí de Chile quería que fuéramos 50 años después a la cabaña donde encontramos al arriero. Y bueno, me fui con mi familia, con todos mis nietos, a que él pudiera ver sus montañas con nieve y plantamos un árbol y pusimos una ánfora de los deseos. Y el mayor de 10 años dibujaba a todos plantando y al lado, en un cuadro diferente, los árboles crecidos y todos llorando y nuestras almas subiendo al cielo, ¿no? O sea que es una historia que percola por toda la familia, por toda la gente y creo que nos hace mucho menos materialistas y nos hace darnos cuenta de que no tenés que esperar que se caiga el avión para valorar lo que estás viviendo, que anda a visitar a esa tía vieja, está en la casa de la salud, porque se te va a morir, no dejes pasar el tiempo, 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño y 8 horas de crecimiento personal. Yo creo que no es nada complicada la vida si respetas esos valores, son lecciones aprendidas de la montaña. Muchas gracias Roberto, muchas gracias Laura. Gracias por todo, gracias por venirse acá, por el tiempo y por compartir su historia también. No, es muy lindo compartir todas estas emociones con todas estas personas que están acá alrededor, que cada cual tiene su montañita, pero es la más alta porque es la que le toca, ¿no? Exactamente, exactamente. Y gracias a York Thompson también, que nos da este espacio, que nos presta este espacio, que nos contacta también con esta historia, con los sobrevivientes y con los familiares de quienes no volvieron de la montaña. Dicho esto, entonces, terminamos aquí un episodio más de Y Si Fuera Cierto. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube de Nuevo Tiempo Uruguay, o pueden buscar ahí Y Si Fuera Cierto Podcast también, como una pregunta. ¿Y si fuera cierto que todo lo que pasa acá es cierto, es verdad? Se van a sorprender. Busquen allí, suscríbanse, síganos, dejen su comentario, su like y muchas gracias. Nos vemos.